este curso. A ver, muy bien, buenos días jóvenes, ¿qué tal? Vamos a hablar entonces sobre el tema de el socialismo científico. La vez pasada se habló sobre el socialismo, ¿cierto? Que era una utopía en realidad. Quiere decir que en realidad no se, era como una imaginación, ¿verdad? Donde conseguir el reto de que el mundo sea socialista era a través de las luchas sociales. Era algo, se puede decir, radical. Entonces aparecen estos dos señores, Marx, Karl Marx y Friedrich Engels, abarcando así que el socialismo sea de manera objetiva, no de manera radical y poco ortodoxa, ¿ya? Bien, a ver, entonces empezamos con esto. Aprendizaje esperado, bueno, se puede conocer el concepto de socialismo científico y las diferentes ideas de Karl Marx, como también la diferencia que existió entre él con otros socialistas que influyen en ese tiempo. Esta es la apertura del tema, como ustedes ven acá una imagen en realidad para antes de iniciar, una imagen donde está Marx, ¿ya? Exponiendo sus principios a su grupo de colegas, ¿ya? Estos notables pensadores alemanes, de origen judío sobre todo, y la gran mayoría era judío, va a hacer un cambio de esta idea capitalista en el llamado socialismo científico, ya junto a su gran camarada Friedrich Engels, el que está acá, es este de acá, ya. Entonces estamos presentando acá una idea de repente que va a acrecentarse en el mundo, ya, pero que lamentablemente se ha tomado un camino inadecuado e incorrecto. Algo que de repente Karl Marx no deseaba ni siquiera, ¿no? Que era sobre las luchas sociales y también la forma radical ya de querer cambiar algo, ¿ya? Bien, entonces iniciamos con el temita pequeño. Ustedes ven acá mucha letra, ¿cierto? Demasiada, pero yo lo voy a tratar de resumir. Eh, lo que vamos a hablar en esta parte es sobre el pensamiento de Karl Marx, ¿ya? El pensamiento de este señor dividido en tres, en realidad, tres principios, o tres explicaciones fundamentales. Bien, ¿cuál es el primero? Llamado análisis del pasado. Lo que acá trata de ver es de resumir sus ideas de él en un pasado, en el presente y en un futuro, ¿ya? Entonces, dentro del pasado vamos a hablar de esta palabra llamada el materialismo histórico, ya lo que habla Karl Marx junto con Friedrich Engels sobre un sistema impuesto a la sociedad llamado capitalismo, ¿cierto? Y que ellos dos quieren implementar una idea de hacer un cambio ante esto. Entonces el materialismo histórico se basa, ¿ya? En que la historia sea durante el mundo, ya durante la historia del mundo, se ha dado tres etapas. Esclavismo, ¿ya? El hombre depende del hombre, ¿ya? Feudalismo, el hombre depende del hombre, pero a través de las tierras. El capitalismo, el hombre depende del hombre a través de el negocio, de compra y venta, ¿ya? Entonces, quiere decir que esto ha impedido que el hombre crezca. Básicamente es eso. Y a través de estas tres etapas de la historia que él lo dividió, ¿ya? Agrega uno más llamado el comunismo que existió antes del esclavismo, en la etapa primitiva, y que quiere regresar a ese tiempo, ese comunismo, ahora actualmente con el capitalismo, ¿ya? Eh, entonces lo que trato de decir es que el materialismo era importante en la historia porque a través de ella va a depender el hombre de seguir existiendo. El primer materialismo que era el hombre mismo, el otro materialismo que era la tierra y el tercer materialismo que era, en este caso, es la moneda, ¿cierto? Donde debe haber más venta en realidad, ¿cierto? Para que compre la gente. Bien, el segundo, perdón, sería la crítica presente, llamada para él, tanto él como Engels, el análisis económico del capitalismo, que está escrito en su gran libro llamado El Capital, ¿ya? Acá se expresa una palabra básica y sencilla, jóvenes, plusvalía, ¿ya? Dentro del capitalismo surge la plusvalía, ¿qué es?
En este segundo concepto, ¿ya? Normalmente se habla solo, ¿ya? Sobre la economía. La plusvalía viene a ser que cuando un obrero trabaja para conseguir eh, sus horas de trabajo que está haciendo. Pero lamentablemente también trabaja para, dar de alguna manera un resultado para el jefe. Es decir, que de repente si el obrero trabajaba 10 horas, las 8 horas era por recompensa de su trabajo normal, ya para que le paguen de su sueldo, y las 2 horas restantes era para que ese esfuerzo que hacía, el resultado fuera para el jefe, ya para el jefe, para el empresario, todo ese dinero que ganaba con esas 2 horas. Quiere decir que esa plusvalía es trabajo no remunerado, ¿ya? Trabajabas de más, trabajo no pagado, ¿está bien? Ese de más que trabajabas, ese pago se iba para el jefe, para el dueño, para el empresario. Y eso era lo que criticaba Engels y Marx, ¿ya? En referente a los que trabajaban 10 horas, 12 horas, ¿verdad? ¿Ya? Bien, hasta ahí sí están entendiendo, ¿cierto? Bien, vamos con el tercero entonces, ¿ya? El proyecto futuro, la llamada sociedad comunista. La palabra comunista viene de Marx y de Engels, ¿ya? Quien la apoyó en su escritura. El comunismo viene a ser la comunidad en igualdad, ya la comunidad en igualdad. ¿Está bien? Karl Marx decía que todos debemos romper este sistema incluido llamado el Estado para poder todos ganar de igual manera y todos de alguna manera no originar un monopolio, sino más bien que todos reciban lo que deben recibir. Es decir, que todos tengan luz, que todos tengan agua, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces su idea de comunismo fue de alguna manera explicado objetivamente para que no sea utópico, ¿ya? Entonces, en esta explicación él decía que dar un paso a la vez, es decir, no ir de frente, ya que quiere decir que primero hacer una igualdad en el trabajo, luego una igualdad en las sociedades pequeñas y después una igualdad al nivel de sistema grande, ¿ya? Eso era su idea. Entonces, desaparecer los sistemas que jerarquizaban, que esclavizaban, poco a poco. Esa era su intención. Ya parece que la gente lo transgiversó y quiere cambiar el sistema de un día para otro. Ya con golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? Bien. A ver, entonces son más o menos eran sus tres ideas fundamentales del materialismo, ¿cierto? La plusvalía, ¿ya? Y el comunismo, ¿ya? Bien, acá se creó la primera internacional, que viene a ser la asamblea donde están todos los obreros, llamada la Asociación Internacional de Trabajadores, que fue en Rusia en el año 1866, donde reclamaban, en esta primera asamblea, ya acuérdense, reclamaban la jornada de las 8 horas, trabajo infantil, la lucha contra los ejércitos permanentes y la oposición de impuestos indirectos, ¿ya? Hubo un enfrentamiento lamentablemente con Bakunin, era un filósofo, ¿ya? En defensa también de este tema, pero estaba en contra de las ideas de Marx, porque él quería ser más radical, más anarquista, ¿ya? Romper el Estado, el gobierno, de manera adecuada y correcta, pero que no sea tan, digamos, como decía Marx, de paso a paso, sino de una manera más radical, ¿ya? Esas ideas, él criticaba entonces a los jefes de esta reunión, o sea, Marx y a Engels, ¿ya? Sabemos que esto originó una división de los grupos, una división en la cual también justo se originaba alguna guerra en ese tiempo, ¿ya? Lo que originó la guerra, ¿se acuerdan ustedes del conflicto burgués, o sea, de querer nacionalizar un Estado? Bien, en este caso, ¿ya? Hubo un conflicto en ese entonces que también originó Marx y Bakunin, que viene a ser el conflicto del comunismo entre ellos dos. Ya si hubo una división en ese entonces y lo que pasó junto con la guerra en ese momento, Marx huye a Nueva York. ¿Ya? En Nueva York huye Marx, ¿ya? Y ahí implementa esta asociación internacional, pero a los años desaparece, en 1882. 1881, un año antes, se crea esta internacional antiautoritaria, ¿ya? El anarquismo, donde las ideas de Marx en las ideas de la Asamblea Internacional
cuando Marx ya fallece, se adjunta ellos, pero en una idea un poco menos radical, llamada el anarquismo sindicalista, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de estos dos puntos para terminar. Anarcocomunismo quiere decir que vamos a romper el Estado con la comunidad, con el pueblo. Ya vamos a generar violencia, ¿ya? Propagando el hecho así para poder salvaguardar a la sociedad. Eso es lo que quiere decir acá. El otro viene a ser que vamos a originar no tanta violencia, sino más bien vamos a originar sindicatos. El sindicato del obrero, sindicato del minero, sindicato de las enfermeras. En todo trabajo va a haber un sindicato, o sea, un grupo representante, ya para salvaguardar el trabajo de ellos. Así poder eliminar de repente el poder de los jefes empresarios. ¿Ya? Eso era su idea, de poder sindicalizar todos los trabajos, ¿ya? Y después derrumbar los negocios de los jefes empresarios. Esa era la intención, ¿ya? Cada uno de ellos tenían una sola idea, ¿no? Que es fomentar el comunismo, pero ya de una manera de derrumbar totalmente el poder que se encuentra actualmente, ¿ya? Entonces vemos acá que la idea de Marx se fomentó de una manera más radical, o sea que él quería originar un comunismo, pero donde cada uno tuviera un poder, sino más bien acá lo cambiaron, que no hubiera ningún poder, que sea una anarquía total, ¿ya? O sea que acá lo cambiaron. Bien, entonces ahí terminamos con el tema pequeño. Ahora, ¿cuál es acá el aprendizaje? Bueno, el aprendizaje es que el socialismo científico se le atribuye a Karl Marx y a Friedrich Engels, ¿cierto? Donde lo divide en tres, ¿verdad? Materialismo dialéctico o histórico, ¿ya? El tema de la plusvalía de la economía, ¿cierto? En su libro El Capital, y el tema del comunismo, ¿cierto? El comunismo científico. Bien, el AIT viene a ser una asamblea internacional hecha por trabajadores, ¿verdad? Por representantes en el año 1866. Lucharon por el abuso laboral, el trabajo infantil, eliminarlo, ¿ya? Y el otro es, existe diferencias entre los pensadores, en el cual se divide en dos, anarquismo, comunismo y anarquismo, sindicalismo, ¿cierto? Entonces acá vienen algunas preguntas, alumnitos, ¿ya? ¿Qué no forma parte de la filosofía marxista? ¿Cuál crees? Para terminar acá. ¿Cuál crees cuál no forma parte de la filosofía marxista? Vamos a ver acá. La número uno, ¿cuál no forma parte de la filosofía marxista? La influencia de teorías económicas inglesas, el materialismo histórico, el concepto de la lucha de clase, el desarrollo de sociedad. Yo te voy a ser bien claro acá, ya para que ustedes vean. En este caso, Marx aprendió de Hegel, ¿ya? Hegel, sus ideas filosóficas. Entonces, la filosofía alemana es parte de él, así que no tiene ningún problema, ¿ya? Eso es parte de él. A ver, como también los de filosofía inglesa, ya por si acaso. También hubo ideas de la filosofía inglesa. ¿Cuál profesor de Kant, por ejemplo? eh, también tuvo ideas. Ahora, acá hay una palabra que no va acorde con él. Es luchas sociales. Lucha social. Entonces la clave sería la C, porque las luchas sociales no va acorde con él. Eso era el socialismo utópico. Las luchas sociales es para el socialismo utópico. Bien, el excedente no remunerado se llama, ¿cómo se llama? El excedente no remunerado. Trabajas de más, pero no te pagan, ¿cierto? Esa plata se va para el jefe. Muy bien, Nicole, muy bien, gracias, muy bien. Plusvalía, claro, la plusvalía es el excedente no remunerado. No te pagan, ¿cierto? Trabajas de más. Ya trabajaste tu parte, pero vas a trabajar de más. No te dicen, pero te dicen, vas a trabajar 9 horas. Con eso ya está diciendo que hay un excedente no remunerado. O trabajas 12 horas, ¿ya? El socialismo científico, las investigaciones que lo crearon nacen en el actual país de... ¿Dónde nace Marx? ¿Alemania o Inglaterra? ¿Cuál de los dos? Alemania. Muy bien, gracias, muy bien, gracias. El marxismo recibe una gran influencia de la filosofía alemana, especialmente de la dialéctica. Le dije que de el autor llamado, vamos a ver,
Claro, Hegel, muy bien, Hegel, que también es un filósofo alemán, ¿ya? Muy bien. La defensa, por ejemplo, del marxismo siempre estuvo en Alemania y en Inglaterra. Italia, España, por ejemplo, y Francia eran un poco más radicales, ¿ya? Bien, a ver, entonces ahí termina el tema, chicos. Es algo resumido y sencillo, dando un mensaje a ustedes llamado el de Marx, una idea de mensaje. No se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla. No se trata de paliar los antagonismos de clases, sino de abolir las clases. No se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva sociedad. Ese es el término final de Marx, ¿ya? En mi opinión, está en una manera correcto, pero en otra es una manera inadecuada en realidad de aceptar una nueva sociedad. Creo yo de que debe haber un cambio estable, sí, pero un cambio en el cual haya también reglas y normas donde se pueda preponderar la facilidad de acceso para toda la población, ¿cierto? ¿Ya? O sea, por ejemplo, el agua, la luz, no toda la población del Perú lo tiene en realidad, ¿cierto? Bien, muy bien. Entonces es el final del tema, ¿ya? Gracias, espero que reflexione. Este sería el último o la última clase del tema. Vamos a cerrar esta para hacer el resumen, ¿ya? Muy bien, pero vamos a ver acá.